Como les decía, chicos, vamos a continuar con lo que es la clase de integrales indefinidas. Recordar que en la primera clase visualizamos cuando teníamos la integral de un número, de una constante de x, eso simplemente era la constante multiplicando a una x y se le sumaba la variable c. Luego visualizamos que era la integral, que era la integral de una variable que estaba elevada a una potencia cualquiera de dx. Se me iba a formular o se me iba a formar una fracción, colocaba la variable, al exponente le sumaba la unidad y lo que tenía como exponencial lo colocaba como denominador y le sumaba una constante. O sea, recordar nuestra constante. Esta regla aplicaba a cualquier exponencial excepto cuando x estaba elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque visualizamos que cuando x estaba elevado a la menos 1 se me formaba una división para 0 y entonces prácticamente dentro de nuestro conocimiento, acá como curso de tercero, no estaba planteado desarrollar eso de ahí. Por eso que en la calculadora pues sale syntax error. Ahora vamos a visualizar qué sucede, regla 3, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tengo una constante, la integral de una constante por una variable? Lógicamente la variable va a estar elevada a un exponente, porque si yo ponga 2 por x, ese x va a estar elevado a la unidad. Entonces, acá voy a rellenar indicando que va a estar pues la formulita de este lado, ¿verdad? Y yo voy a tener que la integral de una constante, voy a reescribirlo de literal en matemática, la integral de una constante por una variable, que en este caso se representa f de x, d de x, va a ser igual. ¿Qué vamos a hacer aquí cuando nosotros tengamos un número por una letra? Por así decirlo, la integral de un número por una letra. El número va a salir, mi constante va a salir del integral y va a quedar del lado derecho pues simplemente la integral de mi letra, d de x. Eso es lo que se debe hacer. Repito, ¿qué se debe hacer cuando yo tengo la integral de un número por una letra? Sencillo, la regla simplemente me dice que ese número lo quite de ahí, porque ese número no me está ayudando, lo movilice antes de la integral, ¿verdad? Y pues luego proceda a resolver esto de aquí. ¿Sí? Este numerito se movilizó acá y me quedó pues la integral de f de x con respecto a x, ¿verdad? Entonces, todo lo que estoy diciendo acá de manera simplemente en fórmula, lo vamos a plantear con un ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo la integral, a mí me plantean el ejercicio, ¿sabes qué? Resuelve la integral de 2 tercios de 2, que multiplica una x, y la x está elevado a 2 tercios. ¿Sí? Todo esto con respecto a x o de x. ¿Sí? Primero visualizo, pues, si cumple con la regla de ahí, ¿verdad? Tengo el número k, que es 2, tengo la f de x, que es x elevado a los 2 tercios, y tengo mi integral y mi dx, lógicamente. ¿Por qué no puedo aplicar la regla número 1? Porque la regla número 1 me dice que simplemente aquí yo debo de tener un número, ¿verdad? Acá tengo un número y una letra. ¿Por qué no puedo aplicar la regla 2? Porque acá me dice que la integral de una letra elevado a una potencia. No me dice un número por una letra. Acá tengo un número por una letra elevado a una potencia. Por eso no aplica esto de aquí, ¿verdad? Ahora, la de acá se aplica porque tengo mi número, mi constante k, tengo mi f de x, que es x elevado a la 2 tercios, ¿verdad? Como le dije antes. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aplico la regla 3. Cuando tengo un número por una letra, coloco el número, ¿verdad? Y queda dentro, pues, lo mismo que tenía planteado en mi ejercicio, mi f de x. ¿Cuánto es mi f de x aquí? X elevado a la 2 tercios. ¿De qué cosa? De dx. Aquí he aplicado la regla número 3.
Pero ¿qué sucede? Todavía sigo teniendo una integral de por medio. Y todavía está, pues lógicamente si tengo la integral va a estar la parte de dx. ¿Qué sucede aquí? Mi ejercicio no está terminado, apenas he comenzado. Apenas he aplicado una regla que simplemente me dice que todo número que está al lado de una letra, pues sácalo de ahí porque ese número estorba a la letra. Ahora, este 2 va a seguir siendo 2 hasta el último, hasta que yo termine de integrar pues la parte de acá. ¿Y qué yo debo hacer? Integrar únicamente lo que está aquí. ¿Qué puedo aplicar aquí? Les pregunto a ustedes. Si visualizan la integral, ya este 2, olvídense de este 2, simplemente céntrense ahora lo de acá, lo que tienen que integrar ahora. En un ejercicio de integrales yo puedo aplicar la regla 2, 3, 4, 5, un sinnúmero de reglas, hasta que la integral y de x desaparece. Les pregunto a ustedes, ¿qué yo puedo aplicar aquí, en este contexto? Otra regla. ¿Perdón? La otra regla. ¿Cuál es la otra regla? Creo que la segunda. Más Simplificar. arribita está, es que no me acuerdo. Exacto, la segunda regla. Si no te acuerdas de la regla, pues simplemente la integral de una letra le hago un exponente. Aquí mismo te dice la regla. Integral, letra, exponente. ¿Verdad? ¿Qué es la segunda regla? Entonces, como les decía, ya me centro en lo que se queda dentro de la integral. Y acá voy a tener 2. Y como ya voy a integrar, voy a poner paréntesis, aunque no se debería, luego lo borro. Ya como voy a integrar aquí, cuando yo integro una letra elevada a una potencia, se borra del mapa la integral y el de x. ¿Qué me dice la regla? Coloco la misma variable, la misma letra. El exponente que te da el ejercicio, lo colocas y le sumas la unidad. Y lo que tienes como exponencial, perdón, lo vas a colocar como denominador. Y asimismo le vas a sumar la unidad. Y a todo esto se le termina sumando una constante c. ¿Ya? ¿Por qué lo saco del paréntesis? Porque si yo lo coloco dentro del paréntesis va a haber después algún error que ustedes me vayan a querer multiplicar el 2 por la constante c. La constante simplemente va a ser c hasta el último. No va a tener 2c, 4c, menos 10c. No, simplemente va a ser c. Y voy a multiplicar el 2 por esto de aquí. ¿Sí? Ahora, pues aquí ya he terminado de integrar realmente. Aquí ya viene la parte de desarrollo matemático algebraico. Va a ser 2 que va a multiplicar. Si ustedes aplican mínimo común múltiplo acá, 2 tercios más 1, eso va a tener como resultado 5 tercios. ¿Verdad? Y lógicamente, si salió eso, mínimo común múltiplo arriba, van a tener acá en la parte inferior 5 tercios más c, ¿verdad? Acá que tengo, en esta parte de aquí, pues, en el numerador, yo tengo, recordar, extremos con extremos, medios con medios, acá tengo 1 sobre 1, y aquí voy a 1 por 3, 3, 1 por 5, 5, voy a tener 2, que va a multiplicar, perdón, a 3 quintos. Ese es el problema, que cuando utilizo punto, no me permite hacer una separación mejor. 3 quintos, ¿verdad? Ahí sí lo voy a copiar acá para ponerlo. 3 quintos, tenemoslo ahí, de x, que multiplica a x, y esa x está elevado a las 5 tercios. Cuidado con cambiarme el exponente acá. El exponente no varía. Más c, ¿verdad? Multiplico la parte numérica, lo que les dije, hay que, por arquitectura, hay que separar la parte numérica de la parte literal. Voy a tener 2 que va a multiplicar a 3, y acá voy a tener la unidad que va a multiplicar a 5. Entonces, como respuesta, yo voy a tener 2 por 3, 6, sobre 1 por 5, 5, de x elevado a las 5 tercios, más, ya saben, siempre mi constante. Y ahí yo he terminado pues de desarrollar mi ejercicio. De una letra por una variable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Repito el ejercicio de casualidad. ¿Nadie tiene ninguna No, pregunta? profe, en la multiplicación, profe, ¿Qué pasó? y donde yo aplicó la regla 2, ahí no multiplicó la x, solamente la pasó, profe. A ver, rebobino el ejercicio.
Yo tengo la integral de 2x a la 2 tercios de dx. Aquí que tengo la integral de un número por una letra, la letra está elevada a un exponente, y me dice la regla que cuando yo tenga un número por una letra, saque el número aparte, o sea 2, ¿verdad? 2 de la integral, y dentro pues de la integral, perdón, dentro de la integral me va a quedar lo que es la variable x, por eso el 2 está fuera de la integral. 2 integral de x a la 2 tercios de x. Dense en cuenta que aquí no ha variado nada de acá. Simplemente el 2 salió de la integral. He aplicado la regla 3, ¿verdad? Luego visualizo el ejercicio. Es como que me plantean un nuevo ejercicio. Tengo 2, con ese 2 ya no voy a hacer nada hasta el último. Y tengo la integral de x elevado a la 2 tercios de x. Me tengo que centrar ahora en esta partecita acá. Por eso lo he puesto en un recuadro. ¿Por qué? Porque ahora tengo la integral de una letra o una variable que está elevado a un exponente. Esa es la regla 2. No importa, yo en un ejercicio puedo aplicar, como les decía, regla 3, regla 2, por último la regla 1, como sea, con tal de que mi finalidad es que esta integral y de x desaparezca. Entonces voy a tener 2, ¿verdad? El 2 queda fuera por, ¿qué es la integral de una letra o una variable elevada a un exponente? Colocas la misma letra, ¿verdad? El exponente le sumas la unidad, lo que tienes como exponente lo colocas como denominador y pues al final del día a toda la operación le sumas una constante. Luego acá, como tengo una fracción de fracción, pues eso lo tengo que resolver. Primero pues resuelvo esto de acá, 2 tercios más 1. Si ustedes aplican mínimo común múltiplo, eso le va a hacer como denominador 3, 3 dividido para 1, 2, 3 dividido por 1, 3, 2 más 3, 5. De ahí sale ese 5 tercios aplicando mínimo común múltiplo. Y lógicamente 2 tercios más 1 es 5 tercios. Acá también tengo un 2 tercios más 1, va a ser 5 tercios. Ahí sí, aquí, ¿qué aplico? Fracción de fracción. Al lado del x se supone que está el 1 sobre 1. Multiplico 1 por 3, 3. 1 por 5, 5. ¿Verdad? Por x a la 5 tercios. De una vez he separado la Una parte... pregunta. Dime. Siempre se va a aplicar lo que es el mínimo común múltiplo Claro, para porque poder sacar. es que tú tienes una suma de fraccionarios. No hay otra manera de resolverlos. Si tú tuvieses a la final 2 más 1, es 3. Ahí no tienes que aplicar mínimo común múltiplo. Pero tú tienes 2 tercios. Si tienes Entonces 5 siempre cuando tercios... sea una fracción se le saca el mínimo común Claro, múltiplo. es que es la única manera de resolverlo, Anixa. Entonces, aplicó siempre mínimo común múltiplo. Acá, continúo. Lo que les decía, 1 por 3, 3, 1 por 5, 5. Es separado la parte numérica de la parte literal. Y recordar que siempre tengo que llevar mi constante. Esta partecita de aquí, pues, ¿cómo se multiplicaban los fraccionarios? Numerador con numerador, denominador con denominador. Aunque el 2 no tenga un denominador, se supone y se asume que es la unidad. Entonces, 2 por 3, 6, que está acá, y 1 por 5, 5. Por x a la 5 tercios, y mi más mi constante. ¿Sí? Entonces, ahí está la resolución de ese ejercicio, un ejemplo, pues, de lo que les venía planteando a ustedes. ¿Alguien tiene otra pregunta? Perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, en este caso me dieron un exponencial fraccionario. Por ejemplo, puedo tener la integral de 3x a la cuarta, ¿verdad? De dx. Repito, sigue siendo un número que multiplica una variable. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer aquí? Regla 3, saco el número de la integral. He aplicado la regla 3, finalizado la regla 3, pero no me sirve para terminar mi ejercicio porque todavía tengo la integral de x a la cuarta de x. Entonces, de la regla 3 paso a la regla 2. El 3, como les decía a ustedes, lo continúo llevando. ¿Y qué voy a tener aquí? X elevado a la cuarta más mi unidad sobre x más 1, ¿verdad? Y mi constante. Aquí voy a copiar porque si yo lo dejo ahí,
con paréntesis, ¿qué va a suceder? Quizás ustedes se van a confundir 3 por todo esto y luego 3 por C y van a poner 3C. No, cuidado con eso. La constante siempre va sola, es solo más C. No tiene que tener ninguna letra o algún acompañante. Entonces, voy a tener 3 que va a multiplicar pues a lo que les dije a ustedes. Y ahí voy a tener aquí, en cambio aquí, no tienes por qué aplicar mínimo común múltiplo, porque tienes una suma de enteros. 4 más 1, pues simplemente 5, y lógicamente abajo también va a ser 5. ¿Sí? Y acá pues, nuevamente separo, haciendo paso a paso, separo la parte numérica de la parte literal. Aquí tengo un quinto, ¿verdad? Y voy a tener 3 que multiplica a un quinto. No me permite usar a un quinto, ¿verdad? 3 que multiplica a un quinto, y esto multiplica a x a la quinta, y le sumo una constante, ¿verdad? Entonces, si yo realizo esa multiplicación numerador con numerador, denominador con denominador, como lo hemos venido haciendo, 3 por 1, 3, y 5 por 1, 5, de x a la quinta, más mi constante c, ¿sí? Entonces, de esa manera yo resolvería, que estuvo un poco más, ahí sí no lo voy a poner con paréntesis, porque realmente no me sirve de nada, por x a la quinta, ¿sí? Y yo tendría esto de aquí. Esta sería mi respuesta, ¿sí? Esa es la reglita, pues, de una variable multiplicando a una letra. ¿Preguntas? Niños. Licenciado, siempre va a ir C, o sea, siempre va a estar esa constante y nunca va a variar. Así es. Varía cuando cambiemos de integrales. Por ejemplo, cuando cambiemos de integrales indefinidas a integrales definidas. Como les dije a ustedes, en integrales indefinidas, como su nombre lo indica, hay un resultado expresivo, no un resultado numérico. En cambio, las definidas tienen límite superior e inferior. Des en cuenta, como les explicaba en la clase anterior, cada vez que yo ingreso una integral aquí, incluso en el programa, ¿qué me dicen? Va a ser definido o indefinida. Vas a colocar límites en la parte superior o en la parte inferior. Si ven esos bloquecitos, esos son para colocar los límites, por así decirlo, de mi integral. Por eso que cuando trabajo con indefinidas, como respuesta, simplemente voy a obtener, ¿qué cosa? Una expresión, ¿sí? Pero des en cuenta que a veces para finalizar un ejercicio, acá he utilizado pues fórmula 2 y fórmula 3, regla 2, regla 3. No me puedo conformar simplemente, o a veces no me es basta utilizar una sola regla. ¿Sí? Entonces, Dice, ¿puede hacer el favor rapidito de explicarme la última parte que, o sea, que el 3 por un quinto se multiplica el 3 por 1 y sale el 3? claro, es que, El, por ejemplo, estás multiplicando fraccionarios. Acá se supone que está la unidad. Recordar, ¿cómo multiplicas fraccionarios? Numerador con numerador, o sea, 3 por 1, 3. Perdón, esto tiene relleno. 3 por 1, 3, ¿verdad? Acá está, 3 por 1, 3. Y denominador con denominador, 1 por 5, 5. Entonces, por eso es que te resulta ya 3 lo entendí. quintos. Ok. Entonces, hay otra situación, por ejemplo, ¿qué sucede si... ¿Se acuerdan? Saliéndome de todo esto, ¿se acuerdan la semana pasada que yo les dije a ustedes qué sucedía si yo tenía la integral de x a la menos 1 de dx? ¿Qué sucedía con esto? ¿Alguien recuerda? Cuando estaba elevado a la menos 1 y exclusivamente a la menos 1. ¿Nadie recuerda? Sale respuesta Sería negativa. fraccionaria. Ni negativo ni fraccionario. Están falta de deberes ustedes. Tranquilos que hoy les envío. Se ponía un menos. Nada. No. Entonces se Recuerda, invertía, tampoco. tampoco. Recordar lo que les decía a ustedes, que quedaba 1 sobre 0. Y eso le salía en la calculadora error. Hasta ustedes mismos les dije que dividan eso en la calculadora. ¿Por qué?
Porque recordar que yo iba a tener x a la 0 sobre 0, que era 1 sobre 0 más c, y eso me iba a dar error. La semana pasada, como estábamos en introducción, yo no les di una respuesta como tal. Pero esta situación, solo esta situación, cuando tengo x a la menos 1 de dx, tiene una formulita para no dejar como respuesta error. No, tiene una formulita que introduce a los logaritmos naturales, ¿sí? Logaritmo natural del valor absoluto de x más c. La respuesta de esto es logaritmo natural de x más c. Ahora, esta integral me la pueden plantear de esa manera. O me la pueden plantear, por ejemplo, la integral de 1 sobre x de dx. O también me la pueden plantear como la integral de dx sobre x. Pero al final del día, todas terminan siendo lo mismo. ¿Por qué? X a la menos 1, ¿verdad? Acá, ¿qué hacíamos cuando teníamos en x el denominador? Lo subíamos y se le cambiaba el exponente. Si aquí tengo 1, al subirse, ¿qué iba a ser? A la menos 1, ¿verdad? Y acá se supone que está la unidad. Si yo separo esto, 1 sobre x, ¿verdad? Ya me va a quedar esto de aquí. Y si yo aplico del x, subirle al numerador, voy a volver a lo de acá, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden tener en algún ejercicio la integral de x menos 1, la integral de 1 sobre x o la integral de x sobre x. Pero tienen que darse cuenta que todas son exactamente lo mismo. Y para todas, no es que es prácticamente como que les estoy diciendo, ¿cuánto es 5 por 5? 25. ¿O cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿O cuánto es 20 más 5? 25. O sea, son distintas maneras de expresar prácticamente lo mismo. Entonces, ojo con eso. Le estoy colocando las formas posibles en las cuales puedan tener esta respuesta. Logaritmo natural, ¿sí? Del valor absoluto de x más c. ¿Por qué les digo esto de aquí? Porque, por ejemplo, digamos que ustedes tengan un ejercicio, en esos, como siempre, por ahí un deber, qué sé yo, de la integral de 2x, y esta x está elevado a la menos 1 de dx. Ojo, tengo que aplicar en orden. Cuidado, van a querer aplicar todo. Cuidado, van a querer aplicar todo de manera directa. ¿Ok, Anoche ya chicos? ingresó. Sí. La primera hora no podía ingresar. Ok, chicos, entonces, como les decía, continuamos con esto de aquí. La integral de 2x a la menos 1, ¿verdad? Ojo, cuidado con querer aplicar primero la integral de una variable elevada a una potencia. No, ustedes tienen que ir en orden. Dense en cuenta lo que me plantea el ejercicio. Me plantea un número multiplicado a una variable. Entonces, primero aplico la regla 3, la que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Que me dice que debo de sacar, perdón, el número y luego reescribir lo que tengo dentro de la integral, que en este caso sería de dx, ¿verdad? Ahora, visualizo, acá tengo una variable elevada a una potencia. Acá la fórmula 2 me dice una variable elevada a una potencia, excepto cuando x esté elevado a la menos 1. Ahí no puedo aplicar esta formulita de acá, pero sí me valido con esta formulita de acá. Ahí sí, para que se entienda que es una fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula aquí? Cuando yo tengo una integral de x a la menos 1, en este caso está acá x a la menos 1, ¿qué voy a tener como resultado? Logaritmo natural del valor absoluto más c. Entonces, el 2 va a seguir, cuidado con olvidarse del 2. El 2 va a estar ahí. 2, que va a multiplicar al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. De esa manera, ahí está mi respuesta. Y como le decía a Carla, son respuestas expresivas. No voy a tener un número como tal. ¿Sí? Ahora, ojo que ese ejercicio también me lo pudieron haber replanteado, qué sé yo, ¿cuánto es la integral de 2 sobre x de dx? ¿Verdad? La x nunca debe estar en el denominador. ¿Qué debo de hacer con esa x?
colocarla como numerador. Primero, rebobino, replanteo mi ejercicio. Va a ser la integral de 2. El x que está como denominador no puede estar como denominador. Lo tengo que subir, perdón. Y recordar las reglas de potenciación. Cuando sube, ¿verdad? ¿Sube con qué? Con el signo inverso. O sea, si estaba positivo, ahora va a ser negativo. Y el exponente en el denominador era 1, ahora va a ser menos 1. D de x. De la misma manera, número por letra, ¿qué me dice? Saca el número y deja el integral, pues, la parte literal o la variable. ¿Verdad? Y como tengo elevado a la menos 1, ya no lo vamos a dejar como error. Lo vamos a aplicar la regla. Logaritmo natural, perdón, del valor absoluto de x más c. ¿Sí? Ahí yo tengo la resolución de este ejercicio para no dejar ese syntax error. ¿Alguna pregunta, niños? Esto vendría a ser una regla. Sí, sí, realmente sí es una regla. Voy a colocarla acá para que ustedes tengan una mejor visualización, perdón, en su PDF. Voy a tener acá regla 4. ¿Sí? Un exponente variable elevada al exponente menos 1. Antes lo denominamos como syntax error, ahora pues sabemos que entra dentro de los logaritmos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí está el ejemplo, y realmente aquí hemos introducido regla 3, y de la regla 3 pasamos a la regla 4. Acá pasábamos de la regla 3 a la regla 2. ¿Sí? Y realmente, cuidado con pensar que el problema es este negativo. No, porque al igual que les expliqué la semana pasada, solo esta regla, la regla está siendo clara. Aplícala solo cuando tengas menos 1. Aquí la regla no te está diciendo menos n. Cuando es n, significa enésima potencia, que no se sabe el valor en sí, puede ser cualquiera. Pero está siendo claro el ejercicio. Menos 1. Entonces, ¿qué sucede si yo replanteo, por así decirlo, ¿qué sucede si yo tengo el mismo ejercicio que me dio acá, pues, anteriormente? Yo lo replanteo ahora como 2x, pero en vez de estar elevado a la menos 1, lo coloco a la menos 2. Veamos. El mismo principio. Sale el número, queda la integral de x elevado al exponencial menos 2 de dx, ¿verdad? Y aquí, yo no puedo aplicar la regla 4, porque la regla 4 me dice, hey, solo es cuando es menos 1. Si tú tienes otro número, ni te metas acá. ¿Qué regla tengo que aplicar? Pues la regla 2, que ahí sí me dice, cualquier letra, la x elevado a cualquier exponente positivo o negativo, excepto menos 1. ¿Sí? Entonces, yo debo de aplicar la regla 2 acá. Voy acá, tengo 2, la integral de x a la menos 2, fraccionario, ¿verdad? X elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, y ya saben, mi constante. Borro del paréntesis acá, ¿verdad? Y yo tengo esto de aquí, que el 2 va a multiplicar, pues, a la parte de las x. ¿Sí? Continúo resolviendo, va a ser 2 por fraccionario, ¿verdad? Perdón, ese es el problema. Cuando utilizamos punto, no me permite separar. X elevado a la menos 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 2 más 1, menos 1, más C, ¿verdad? Control X, control V, borro los paréntesis, más C, perdón. Y yo voy a tener esto de aquí, ¿verdad? Desen cuenta que aquí hice solución, porque en la parte inferior quedó menos 1, no quedaba 0. Entonces, no hay ningún problema que quede menos 1. ¿Sí? Si yo lo resuelvo paso a paso, yo voy a tener 2 que multiplica, nuevamente paréntesis, aquí se supone y se asume que yo voy a tener la unidad, separo la parte literal, ¿verdad? Para que haya mejor comprensión, lo voy a hacer paso a paso, menos 1, ¿verdad? Que va a multiplicar a x
a la menos 1 elevado a la menos 1, ¿verdad? Y voy a tener mi constante, ¿sí? Entonces, aquí multiplico 2 por menos 1, va a ser menos 2, ¿verdad? Que multiplica a x elevado, perdón, a la menos 1 más c. Por arquitectura, por diseño y por presentación, yo no puedo dejar una respuesta con exponente negativo, ¿sí? Recordad lo que les decía la semana pasada. Ustedes, cuando tengan un exponente negativo, lo pasan a positivo. Simplemente, ¿qué cosa? Haciendo la inversión. Si estaba en el numerador, menos 2, estaba en el numerador acompañando el 2, ahora va a pasar al denominador. Pero ¿qué va a suceder con el menos 1? Se transforma en 1. Ustedes saben que un exponente, número, letra elevado a la unidad, no se pinta. Más c. Entonces, acá voy a borrar aquí menos 1 por x elevado a la menos 1 para no utilizar los paréntesis. Ahí sí. Y esto pues prácticamente no me sirve. De esa manera. ¿Sí? Entonces, ahí yo tendría la respuesta. Y des en cuenta que el problema no es que yo tenga un exponente negativo. El problema es cuando yo tengo el exponente elevado a la menos 1. Y realmente ya sabemos que no es problema, porque ya tenemos una solución, así sea expresiva, pero ya tenemos una solución y simplemente no lo vamos a dejar expresado como error. Ya entra nuestro logaritmo natural. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, tengo 4, vamos a poner negativo, la integral de menos 4 que multiplica a la raíz cuadrada de x de dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Primero replanteo mi ejercicio. Bueno, sigue siendo un f de x, no importa que tenga una raíz, que me va a quedar integral, perdón, me va a quedar menos 4, la integral de la raíz cuadrada de x de dx. ¿Sí? Como yo no puedo trabajar con raíz cuadrada, realmente lo transformo de x, como les comentaba, a la 1/2, y ahí sí he transformado esa raíz a un exponencial de dx. Y ahí sí yo puedo aplicar, ¿qué cosa? La regla 2, menos 4, que va a multiplicar a x, este fraccionario, que ese x va a estar elevado a la 1/2 más 1, ¿verdad? Y acá también 1/2 más 1. Ustedes aplican mínimo común múltiplo, más c, perdón. Déjenme copiar esto por ahí sí. Esto de aquí se va. Eso va a ser 3/2. Voy a tener 4 que multiplica a x elevado a la 3/2 sobre 3/2, ¿verdad? Más c. Y acá pues ya se resuelve 4 en la parte interior del paréntesis. Voy a tener 2/3, extremos con extremos, medios con medios, recordar eso de ahí. 2/3, y acá voy a tener pues la parte, separo la parte la parte literal, 3/2 más c. Si yo multiplico eso de ahí, voy a tener 4 por 2, 8, 8/3 de x elevado a la 3/2 más c. Y resuelto mi ejercicio. ¿Sí? Yo también puedo tener raíces de por medio, no hay ningún problema.